Amén, Iglesia de Dios, paz a vosotros. Tomen sus lugares, por favor. Pónganse cómodos, no tan cómodos porque en realidad este resumen va a ser corto, unos 10-15 minutos. Entre semana, pues confieso que batallaba un poquito para decidir el enfoque de este tema, porque en esta escuela de Jacob y Esaú, en esta historia de estos dos personajes y también los personajes que estaban con ellos, sus padres, vemos muchas situaciones, muchos sentimientos, podemos ver favoritismo, podemos ver engaño, podemos ver mentira, resentimiento, ira, miedo, muchísimas cosas. Y pensaba, pues, ¿en cuál de todas me enfoco? Hablo del favoritismo, hablo del miedo, de la ira, de las mentiras. Y claramente, pues, de cada una de estas cosas podemos, de esta historia, aprender muchísimas cosas, ya sea una enseñanza espiritual, una enseñanza, pues, literal, al estudiar las vidas de estos personajes y los acontecimientos. Entonces no batallaba por falta de material, sino que batallaba por encontrar un punto central que abarcara todas estas situaciones. Y por eso digo que es un tema corto, porque nuestro hermano ministro, en su explicación de la escuela, ya repasamos varias de estas situaciones. Y el título de esta predicación, de esta reflexión, tema corto que tengo, es las consecuencias de nuestras acciones. Les cuento una historia personal, una historia pequeñita. Yo no me acuerdo, porque me imagino que tendría, no sé, unos 4 o 5 años, pero mi familia, mis tíos y mi mamá cuenta esta historia de que cuando era yo pequeñito, allá en México, en Michoacán, que yo estaba jugando con una prima mía, pero estábamos jugando así bien rudo. No sé por qué, cómo empezó, pero nos estábamos tirando piedras. Nos estábamos tirando piedrazos para jugar. Y yo tengo una cicatriz aquí, no sé si de cerca me han visto, tengo una cicatriz aquí, que fue el resultado de ese jueguito que teníamos con mi prima. Y nos dicen que de repente mi mamá nos escuchó a los dos llorando. Estábamos jugando y empezamos a llorar los dos. Y que llegó mi mamá, ¿y qué pasó? ¿Por qué están llorando? Y pues, ¿quién tomó responsabilidad? ¿Mi prima o yo? Pues nadie. Yo estaba chiquito y dice mi mamá que yo decía, ella me tiró un pieldazote y yo le tiré un piedacito. Así que no solo me defendía yo, ¿verdad? Ella empezó, sino que aparte lo que yo hice fue menos mal de lo que ella me hizo a mí, pero tengo esta cicatriz. Entonces, las consecuencias existen, mis hermanos. Y vemos exactamente también aquí en esta historia. Les doy otro ejemplo. Si Dios me dijera hoy, Natividad Sánchez, tú vas a ser un millonario. Dios me lo dijo, si así me lo dijera hoy. Y pasan los años y años y años y años, y yo sigo siendo pobre. ¿Qué voy a decir yo? Pues es que Dios me dijo que iba a ser millonario, pero lo que no me dijo Dios es cuándo y cómo. Entonces quizás yo me voy a desesperar y voy a decir, pues es que ya se tardó mucho Dios. No me dijo ni cuándo ni cómo, pues yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer. Pero si digo, pues voy a trabajar duro, no, como que eso es mucho trabajo. Dios, yo soy hijo de Dios, Él no va a querer que yo sufra por trabajar mucho para ser millonario. Lo más facilito, lo más rápido que se me ocurre es voy a ir a robar un banco. Facilito. Voy y robo el banco, y entonces la profecía en este ejemplo sí pasará. Que Dios dijo, tú vas a ser un millonario y se va a cumplir porque yo fui y robé al banco.
Pero entonces, ¿qué consecuencia voy a sufrir yo? Cuando venga la policía a arrestarme, ¿qué respuesta le voy a dar yo a la policía? Señor policía, es que Dios profetizó, Dios dijo que yo voy a ser rico, y yo iba a ser millonario, y ya se cumplió, así que usted no me puede llevar a la cárcel. ¿Usted cree que ese policía va a decir, ok, perfecto, está bien? Qué bueno. No, hermanos. Aparte de que robar es un mandamiento que debemos de, no robar es un mandamiento que debemos de obedecer, yo voy a sufrir esa consecuencia. Tenemos que entender este punto central, y este es el punto central que finalmente llegué yo después de estudiar pues toda la historia de esta escuela. Este es el punto central, que aunque Dios ya había decidido y escogido y profetizado que Esaú serviría a Jacob, esto no significa que Jacob ni los otros personajes que habla de esta historia fueron libres de consecuencias de sus acciones. Como en el ejemplo que les doy, si yo me robo un banco porque Dios me dijo que yo voy a ser millonario, eso no me quita sufrir consecuencias. Lo que Dios dice se va a cumplir. Eso lo podemos ver claramente en San Lucas capítulo 21, verso 33. Si vamos todos juntos a San Lucas capítulo 21, verso 33, tenemos que entender esto y tenerlo muy claro, que la palabra de Dios siempre se cumple. Dice San Lucas 21, 33, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lo que Dios dice, mis hermanos y mis hermanas, lo que Dios dice, eso pasa. Así también lo encontramos en Números 23, 19, que dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es muy clara la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Y lo que Dios dice, eso pasa, pero no significa que nuestras acciones no tengan consecuencia. Podemos llegar a escuchar a veces, hablando de esta misma historia de Jacob y Esaú, pues que las acciones de Rebeca, pues que fue como justicia divina, o que así Dios quiso que pasara. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que las acciones que tomaron ellos fueron decisiones propias. Dios no le dijo a Rebeca, ve y engaña a tu esposo. Dios no le dijo a Jacob, ve y aprovéchate de tu hermano. Vamos a repasar varios ejemplos de consecuencias en esta historia, rapidito, porque ya los hemos leído anteriormente y pues también ahorita en esta mañana en la escuela. Pero, mis hermanos, las palabras de Dios se cumplen. Que quede bien claro, Dios habla y se cumple, pero de las maneras que pasan esas cosas ya son decisión de nosotros. Decía nuestro hermano ministro, nosotros tenemos ese libre albedrío. Dios en este momento ya sabe si yo me voy a salvar o yo me voy a perder. Él ya sabe, porque Dios conoce todo. Pero mis acciones, el día de hoy, el día de mañana, van a tener también repercusión en esa decisión, en ese resultado final. Veamos algunos ejemplos rápidamente de acciones y consecuencias de estos personajes, rapidito. Isaac y Rebeca, ambos tuvieron favoritismo con sus hijos. Esto lo podemos ver en Génesis 25, verso 28. Dice que Isaac amaba a Esaú. ¿Por qué? Porque él comía de lo que Esaú cazaba. Pues le beneficiaba que su hijo supiera cazar, cocinar esos animalitos deliciosos, esas comidas. Entonces a Isaac le gustaba, entonces por eso
tenía favoritismo con Esaú. Y a la reversa dice que Rebeca amaba a Jacob. Pues no dice el versículo ahí exactamente por qué, pero podemos imaginar que pues Jacob era un hombre, un hijo más calmado, y aparte entendemos que Rebeca sabía de la profecía que Dios le había dado. Pero vemos, hermanos, que al futuro, al tiempo, este favoritismo terminó causando problemas familiares. Nuevamente, si quieren apuntarlo, eso lo encontramos en Génesis 25, verso 28. Este favoritismo, hermanos, también se puede ver después en la simiente de Jacob, que después se fue cambiado el nombre a Israel. Cuando dice la Biblia en Génesis 37, versos 3 y 4, no lo vamos a leer, pero ustedes vayan tomando nota. Génesis 37, versos 3 y 4, dice que después Jacob amaba ¿a quién? De todos sus hijos, amaba más a José, y por ese favoritismo también sufrió consecuencias. Dice, porque todos los hermanos de José lo aborrecían, porque veían y vivían ese favoritismo de Jacob hacia José. Solo algunos ejemplos, mis hermanos, de consecuencias de las acciones que tomaron estos personajes. Vamos a ver un ejemplo de Esaú. Obviamente todos sabemos que él despreció la primogenitura y qué pasó por eso. Pero otro ejemplo que podemos ver es que él, cuando su padre le dijo, ve, caza un animalito, tráeme la comida porque yo te voy a bendecir, ¿qué debió de hacer Esaú? Debió de haber confesado a su padre, decir, padre, no me puedes dar la bendición a mí porque yo ya se la vendí a mi hermano. No lo hizo. Entonces, esa deshonestidad permitió que sucediera la cadena de eventos que después, pues obviamente vimos que Rebeca planeó. Esaú debió de haber hablado con su padre y decir, padre, yo no puedo recibir esta bendición. Ya no me pertenece porque yo la vendí a mi hermano. Después dice en la historia, podemos ver en la historia un ejemplo de Rebeca, que ella fue la que recibió la profecía. Pero no vemos en la historia que ella fue a hablar con su esposo. Rebeca no fue a hablar con Isaac para decirle, mira, Isaac, esposo mío, sabemos que Esaú es el primogénito, pero Dios ha hablado conmigo y me ha dicho una profecía, que el menor va a ser el mayor. Entonces no le podemos dar la bendición a Esaú. Tiene que caer la bendición sobre Jacob. Rebeca no hizo esto, no habló con su familia, no habló con su esposo. Si hubiera pasado esto, hermanos, que hubiera esta comunicación de familia o de esposo y esposa, pues entonces ellos hubieran podido estar de acuerdo y decir, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consultar a nuestro Dios, que Dios nos dé instrucciones para que podamos hacer las cosas de la manera correcta, de la mejor manera, para no sufrir después consecuencias de nuestras acciones. Bueno, ya esto lo podemos ver, ya lo hemos leído, la profecía en Génesis 25, 23, ahí es donde Jehová, nuestro Dios, le da la profecía a Rebeca. Ella no tuvo esa comunicación, no compartió la profecía con su esposo ni con su familia. Después, ¿qué pasó? Otro ejemplo de consecuencias. Rebeca, pues, ella sabía la profecía y se preocupó porque escuchó a su esposo decirle a Esaú que le iba a dar la bendición a él. Entonces ella hizo un plan para engañar a Isaac, a su esposo, con mentiras, para que él le diera la bendición a Jacob en vez de Esaú. ¿Qué consecuencia tuvo esto al final? Bueno, pues muchas, pero una de ellas fue que resultó que por causa de esto, Esaú, en su ira, en su enojo, en su coraje,
pensara y pues planeara en matar a Jacob, su hermano. Y esto lo podemos ver en Génesis 27, versos 6 al 17. Y después, pues no paró ahí el engaño, digámoslo así, ¿no? Después de que lograron engañar a Isaac y él diera la bendición a Jacob, pues entonces por esa ira, porque Esaú quería matar a su hermano, ahora Rebeca se preocupó otra vez. ¿Por qué? Pues porque querían matar a su hijo. Y devisó otro plan por medio de engaños y mentiras. ¿Cuál fue este plan? Pues que dijo: hijo Jacob, ya me enteré que tu hermano te quiere matar y no quiero que te maten, y entonces escápate. Pero eso fue lo que ella le dijo a Isaac, a su esposo. No fue lo que le dijo. No dijo: esposo mío, entiendo que Esaú está enojadísimo, tiene mucha ira con su hermano y lo quiere matar. Vamos a enviarlo lejos para que no lo maten. No fue así. ¿Qué dijo Rebeca a Isaac? Pues usó la excusa de que ella no quería que Jacob tomara una de las hijas de Het o Et. Dice, dice, ¿para qué quiero la vida si él toma una de las hijas de estos hombres? Tampoco le fue honesta. Lo engañó nuevamente para que pudieran mandar a Jacob lejos. ¿Y cuál fue el resultado de esto, mis hermanos? Pues que Jacob estuviera lejos de su familia por 20 años. Y esto lo encontramos en el Génesis 27, versos 42 al 26. Solo son unos ejemplos de Rebeca, de las acciones que tomó Rebeca, que tuvieron consecuencias y no consecuencias buenas. Dos ejemplos de Jacob rápidamente. Todos sabemos que Jacob pues se aprovechó de su hermano para comprarle su primogenitura. Después él accedió y participó en el plan de su madre para engañar por medio de mentiras a Isaac para recibir la bendición. ¿Qué resultado tuvo esto, mis hermanos? Pues él tuvo que escapar porque lo querían matar, su hermano. Después vemos, se escapó y lo mencionaba nuestro hermano ministro. ¿Qué pasó allá en la tierra de Labán? Cuando él dijo y hizo un trato con Labán que trabajaría 7 años por Rachel. Y cuando se cumplieron esos años y Labán le cambió el premio, el precio, y le dio a Lea, a la hija mayor, ¿qué hizo Jacob? ¿Estuvo contento? No. Se quejó con Labán. Esto lo vamos a leer, sí lo vamos a leer en Génesis 29, verso 25. Génesis capítulo 29, verso 25. Dice: y venida la mañana, y venida la mañana, he aquí que era Lea, y le dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Rachel? ¿Por qué pues me has engañado? Se quejó Jacob con Labán porque fue engañado. Después también vemos en Génesis 31, vamos a ir a Génesis capítulo 31, versos 6 y 7, nuevamente Jacob quejándose de que ha sido engañado. Génesis capítulo 31, versos 6 y 7, cuando llama a Lea y a Rachel para platicar con ellas y dice: y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha mutado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Hermanos, aquí lo curioso es que cuando el engaño era para beneficio de Jacob,
propio, cuando era a su favor, pues ahí no decía nada, no había ningún problema. Pero cuando el engaño era en contra de él, pues ahí sí no estaba bien, ahí sí se quejaba. Y él no entendía que pues también sus acciones tenían consecuencias. Vamos a leer qué dice en San Mateo capítulo 7, verso 12. San Mateo capítulo 7, verso 12. Dice así: así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Dice en inglés, rapidito para los que entiendan un poquito en ese idioma. Dice, therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. This is the law and the prophets. Esta enseñanza, pues, nos debe de quedar también muy clara a cada uno de nosotros, mis hermanos, que cada consecuencia tiene una acción, ya sea buena o ya sea mala, pero cuando actuemos, tenemos que tener esto en cuenta. Decía nuestro hermano, la karma, ¿verdad? Así se dice en el mundo. Cuando hacemos un mal, pues regresa un mal. Cuando hacemos un bien, regresa un bien. ¿De dónde creen que sacan esas enseñanzas, mis hermanos, la gente del mundo? De aquí, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Dice, todas las cosas que tú quieres que la gente haga contigo, tú hazla con ellos. Si quieres que la gente te trate bien, pues trátalos bien. Si quieres que la gente te respete, tú da ese respeto. ¿Qué tan fácil es de aprender esto, mis hermanos? No es nada difícil. Es fácil. Yo voy a dar lo que quiero recibir. Dice también Colosenses capítulo 3, versos 23 al 25. Colosenses capítulo 3, versos 23 al 25. Dice de esta manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Y el 25, mas el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, que no hay acepción de personas. Y aquí nuevamente, mis hermanos, podemos ver, Dios ya había profetizado que Jacob iba a recibir la bendición, pero eso no significó que iba a ser libre de consecuencias de sus acciones. Asimismo nosotros decimos somos hijos de Dios y Dios nos va a cuidar y Dios nos va a proteger. Claro, mis hermanos, pero también nosotros tenemos que tener cuidado de nuestras acciones para no recibir esos castigos o esa maldición. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, el punto es simple. Hagamos conciencia en nuestras acciones. Sabemos que la palabra de Dios se cumple. Ahí no hay discusión. Pero nuestras acciones nos pueden traer bendición o maldición. Actuemos con honestidad, con temor a Dios y encomendando nuestros pasos a Él, porque así lo dice en Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 7. Con este versículo terminamos. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice de esta manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mis hermanos, es así de simple esta enseñanza. Cada acción que nosotros tomamos tiene consecuencias. Hagamos acciones
buenas en los ojos de nuestro Dios para que Él nos siga bendiciendo. Paz a vosotros.